Hola, bienvenidos a otro video más con su físico de confianza. En esta ocasión, pues pues, venimos precisamente a otro video en esta serie de videos sobre geometría y trigonometría preuniversitaria. En el video pasado vimos un poco de los postulados de Euclides y de estos postulados de Euclides que se presentaron, dijimos, estos son los postulados de Euclides. Pues nosotros vamos aquí a ahondar un poquito más en el cuarto postulado de Euclides que decía que todos los ángulos rectos son iguales. Entonces, el hecho de que tengamos nosotros que todos los ángulos rectos son iguales, decíamos que nos permite definir al ángulo recto como una unidad de medida de ángulos. Pero si el ángulo recto se puede medir, perdón, si el ángulo recto nos sirve como unidad de medida de ángulos, entonces cualquier fracción de un ángulo recto es una unidad de medida para los ángulos. Entonces aquí vamos a hablar sobre el sistema de unidad de medida más conocido, más usado, que nos han enseñado desde la primaria. Y ese se conoce como el sistema sexagesimal. Bueno, sexagesimal, aunque algunos libros también lo ponen como hexadecimal, este, de medida de ángulos. ¿Ahí? Ahí está. Esto es lo que vamos a trabajar. Sistema sexagesimal de medida de ángulos. ¿Qué es esto? Bueno, primero que nada vamos a considerar nosotros una circunferencia, y lo que nos dice este sistema es, mira, ¿sabes qué? Recordando las nociones de los postulados de Euclides, esta circunferencia pues queda definida precisamente por su centro, que es más o menos por aquí, y su radio, que vamos a plantear este radio. Y entonces vamos a considerar todo el ángulo completo, todo el ángulo completo. Al considerar todo el ángulo completo, lo que estamos diciendo es que estamos considerando toda la circunferencia. Y entonces esta circunferencia la vamos a dividir nosotros en 360 partes iguales. Entonces vamos a decir nosotros, mira, ¿sabes qué? Este, un grado, que lo vamos a denotar con esta bolita que ya conocemos desde hace mucho, un grado es una parte de las 360, ay, partes iguales del ángulo que subtiende a un círculo. Y entonces el ángulo completo, el ángulo que subtiende al círculo, eh, mide 360 grados. No, pues es básicamente lo que estamos diciendo. Un grado es una parte de las 360 partes iguales que forman al ángulo que subtiende todo el círculo. Y eso es equivalente a decir que el ángulo que subtiende todo el círculo pues mide 360 grados. Así se define el grado, así se define la unidad de medida de este sistema de medida de ángulos, la unidad de medida del sistema sexagesimal de ángulos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que, como decíamos nosotros, si toda la circunferencia mide 360 grados, entonces un ángulo recto, que sería el ángulo que subtiende a la cuarta parte de la circunferencia, pues mide 90 grados. Y bueno, ya tenemos esta noción de el grado, ¿no? El grado sexagesimal. Y el ángulo recto, pues mide 90 grados, y entonces todo el círculo, todo el ángulo que subtiende todo el círculo son 360 grados. Bueno, ocurre que en este sistema de mediciones de ángulos, el, se ha venido utilizando históricamente desde, pues, desde siempre. Es el primer sistema de ángulos utilizado
por una civilización. Fue, no recuerdo si Mesopotamia, no recuerdo si Babilonia, el primero que lo utilizó, pero lo interesante aquí es que dijo, mira, ¿sabes qué? Como nosotros estamos trabajando con un sistema de unidades basado en el número 60, entonces vamos a utilizar nosotros ese número 60 para medir ángulos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la circunferencia completa, la dividimos en seis partes iguales y cada una de esas seis partes iguales la vamos a dividir en 60 partes iguales. De ahí es de donde viene el 60. Pero entonces, como típicamente este sistema o las cuestiones de ángulos se han utilizado históricamente para cuestiones astronómicas, para cuestiones de medir dónde están los planetas con respecto a dónde estamos nosotros, entonces, esas mediciones pues suelen ser para cuestiones de ángulos, pues suele ser un grado, una medida muy, muy, muy grande. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir o ubicar un punto sobre la superficie de la Tierra, pues típicamente se da en grados. Pero un grado a nivel de la superficie de la Tierra es una distancia muy grande, de manera tal que un error en un grado es mucha distancia en términos de kilómetros. Por lo tanto, como un grado es bastantes kilómetros de distancia, entonces necesitamos refinar un poquito las unidades de medida. Y lo que se suele hacer es decir, mira, ¿sabes qué? Definimos también, así como en el Sistema Internacional de Unidades, por ejemplo, cuando hablamos de kilogramos, o mejor dicho, cuando hablamos de metros para medir distancias, pues podemos hablar de los famosos prefijos del Sistema Internacional de Unidades, que son, por ejemplo, centi, mili, micro, nano, o bien kilo, mega, giga, tera, etcétera, etcétera, que son los prefijos que nos dicen, mira, ¿sabes qué es la centésima parte? Es una parte de 100, pues si tenemos centímetro. Si tenemos milímetro es una milésima parte del metro. Si tenemos micrómetro es una millonésima parte del metro. Análogamente, si tenemos un kilómetro son 1000 metros, un megámetro serían 1 millón de metros y así me voy. Entonces tenemos este tipo de prefijos en el Sistema Internacional de Unidades. En el caso del sistema sexagesimal de unidades, el sistema sexagesimal de medición de ángulos, no tenemos prefijo, tenemos otras unidades. Entonces, unidades más pequeñas que un grado, pues vamos a ver, por ejemplo, en la que sigue de un grado, pues son los minutos. Definimos un minuto, que se denota por un apóstrofo, como una parte de las 60 partes iguales que forman un grado. Ahí pueden ustedes estar escuchando a mi perrito ladrar. Y entonces podemos decir nosotros que un grado, entonces, son 60 minutos. También, aunque no lo parezca, pues un minuto pues resulta de ser también una medida muy grande para ubicar un punto en el planeta Tierra. Entonces, vamos a definir un segundo, que se suele denotar por comillas, como, pues que será pues una parte de las 60 partes iguales que forman un minuto. Y entonces, pues lo que nos dice esta definición es que un minuto, pues van a ser 60 segundos. Y entonces, ya que tenemos esto, un ángulo, pues va a quedar definido entonces por grados, por minutos y por segundos. Entonces, como queda definido un ángulo en términos de grados, minutos y segundos, pues entonces como notación, y aquí lo vamos a poner aquí, notación, ¿vale? No se alcanza a ver un ángulo
se denota en grados, o sea, como una medida con decimales en grados, o bien como una cantidad entera de grados, una cantidad entera de minutos y alguna cantidad, ahí sí, no necesariamente entera, de segundos. Y entonces, ¿cómo pasamos de una anotación a otra? Por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo las noticias o cuando estamos ubicando un punto en el mapa, si queremos nosotros, por ejemplo, ver las conversaciones que luego aparecen en películas de militares, o queremos nosotros estudiar un poco más, un poco mejor la geografía o la cartografía, pues entonces típicamente se dan las ubicaciones en grados, minutos y segundos, pero matemáticamente eso es lo mismo que tener una cantidad no entera de grados. Entonces vamos a poner aquí un ejemplo. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que un grado, esto sí que no se nos olvide, lo voy a poner en verde, esto sí que no se nos olvide, es que un grado son 60 segundos, perdón, 60 minutos y por su parte, un minuto son 60 segundos. Entonces, ya teniendo esto, pues vamos a nosotros tratar de trabajar con estas unidades de grados, minutos y segundos. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo nos quedaría a nosotros una medida de, este, aquí está, a ver, vamos viendo un primer ejemplo. Vamos a considerar un ángulo de 68 grados, 35 minutos. Pues nosotros sabemos precisamente que si un grado son 60 minutos, entonces, bueno, vamos a poner completo. Si un grado son 60 minutos, pues entonces un minuto sería 1 entre 60 grados. Y escribimos 68 grados, 35 minutos como 68 grados con, vamos a ponerle un más, aunque normalmente no se suele denotar el más, se entiende que entre esas dos hay un más. Entonces vamos a tener 35 que multiplica pues a un minuto. ¿Por qué? Porque son 35 veces un minuto. Pero ese minuto ya sabemos nosotros que son 1 entre 60 grados. 35 por 1 entre 60 grados. ¿Esto qué significa? Pues que esto sería 68 grados más 35 sobre 60 grados. Muy bien, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la calculadora, vamos a quedarnos nosotros con este 35 entre 60 y le vamos a sumar 68. Y esto de aquí nos da 68.5833333 hasta el infinito grados. Muy bien. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, pues vamos a considerar que tenemos nosotros una cantidad que va a ser, por poner un ejemplo, 52 grados, 20 minutos, bueno, 15 minutos, 20 minutos y 15 segundos.
Bueno, de nueva cuenta, recordemos nosotros que un grado son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a escribir, mira, si un minuto son 60 segundos, entonces, pues ¿qué vamos a tener? Que un segundo, pues van a ser uno entre 60 minutos. ¿Cómo hacemos eso? Pues nomás dividimos entre 60 ambos lados del igual. O bien, como se suele decir, este 60 que está multiplicando va a pasar dividiendo, pero va a estar multiplicando a 1. Entonces, ya que tenemos esto, pues escribimos aquí 52 grados, 20 minutos, 15 segundos. Pues va a ser 52 grados, 20 minutos. Y aquí vamos a separarlo. Va a ser más 15 segundos, pero este 15 segundos lo vamos a poner como 15 veces un segundo. Y ahora sí, esto va a ser 52 grados, 20 minutos más 15 veces, pues uno entre 60 minutos. Pero resulta de ser que 15 entre 60, si ustedes agarran la calculadora, pues les da 0,25. Pues vamos a tener aquí 52 grados, 20 minutos más 0,25 minutos. Y esto por lo tanto sería 52 grados y 20,25 minutos. Muy bien. Ya tenemos esto y precisamente con la misma idea, pues vamos a tomar ahora que si un grado son 60 minutos, entonces un minuto pues van a ser uno entre 60 grados, dividiendo entre ambos lados entre 60, dividiendo a ambos lados de esta igualdad entre 60. O bien, considerando que 60 es igual a 60 por uno, entonces este 60 que está multiplicando a uno pasa dividiendo. De ahí es de donde se tiene esta igualdad. Muy bien, dicho eso, pues entonces esta cantidad que tenemos acá, pues ahora la vamos a dejar expresada en grados. Vamos a tener 52 grados, 20,25 minutos, pues esto primero lo separamos. Va a ser 52 grados más 20,25 minutos, pero esto que está aquí son 52 grados más 20,25 por un minuto, son 20,25 veces un minuto, y este minuto, pues lo dejamos expresado en términos de los grados, quedándonos con 52 grados más 20,25, que va a multiplicar a 1 entre 60 grados. Y aquí, pues de nueva cuenta, tomamos nuestra calculadora, va a ser 20,25 entre 60, y esto nos da 52 grados más 0,3375 grados. Y ahora sí, escribimos esto como 52,3375 grados. Y así, este ángulo de 52 grados, 20 minutos y 15 segundos, pues va a ser 52,3375 grados. Entonces, si se dan cuenta, para poder llegar a estos 15 segundos, tuvimos que escribir los grados hasta su 10 milésima parte. Entonces sí nos damos cuenta que un grado resulta de ser bastante grande comparado con los segundos. Muy bien, ahora ¿qué pasa? Bueno, pues ahora pasa que yo quisiera considerar el ángulo, o sea, ahora quisiera convertirlo al revés. Ahora yo tengo el ángulo en grados en términos decimales, pero esos decimales yo quiero dejarlo en términos de grados, minutos y segundos. Pues vamos a considerar, por ejemplo, un ángulo de 67,3285 grados. Por poner un ejemplo. No significa que tenga sentido, bueno, que tenga tanto sentido, que lo haya sacado de algún lado. Aquí le voy a poner un 9 pensando que a lo mejor voy a obtener una cantidad finita, entera, de minutos y de segundos. No sé si así vaya a ser, pero quiero suponer que sí. O bueno, a lo mejor sí con el 8. Con el 8 lo vamos a dejar.
Entonces, bueno, ya tenemos esta cantidad y entonces sabemos nosotros que este numerito 67,3285 grados, pues lo podemos ver como 67 grados, que ya es una cantidad entera, más 0,3285 grados. Pero resulta ser que esto que está aquí son 67 grados más 0,32, aquí es 85, esto de aquí no debe ser 80, aquí sí me equivoqué, pues son 85, 32,85 por un grado, ¿no? Es decir, esto que está aquí, que son 0,3285 grados, son 0,3285 veces un grado. Y de nueva cuenta, recordemos nosotros que un grado son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos. Ok, entonces de aquí, en lugar de poner un grado, pues vamos a poner primero los 67 grados que ya teníamos, más 0,3285 por 60 grados, perdón, 60 minutos. ¿Cuánto nos da esto? Bueno, pues hagamos la calculadora, nos da 0,3285 por 60. Y esto de aquí serían 67 grados más 19,71 minutos. Y hacemos lo mismo que hace rato. Esto de aquí son 67 grados más, separamos esto, su parte entera, que serían 19 minutos, más 0,71 minutos. Muy bien, usualmente, como les digo, esto que está aquí se representa sin el signo más. Entonces esto lo vamos a escribir como 67 grados 19 minutos. Y aquí sí le vamos a poner más. Y recordemos que 0,71 minutos es 0,71 minutos, perdón, 0,71. A ver, ahí está. 0,71 de un minuto. Y este minuto, como ustedes pueden ver acá arriba, pues lo escribimos como 60 segundos, ¿no? Esto de aquí sería 67 grados más 10, perdón, 67 grados, 19 minutos más 0,71 que va a multiplicar a los 60 segundos. Y entonces este 0,71 que multiplica 60, sacamos la calculadora y esto de aquí sería 67 grados, 19 minutos más 42,6 segundos. Y de nuevo, este signo más no se suele poner. Entonces esto de aquí sería 67 grados, 19 minutos, 42,6 segundos. En total, al final del día, pues tenemos que estos 67,3285 grados, pues lo podemos escribir como 67 grados con 19 minutos con 42,6 segundos. Y esta sería ya la forma de convertir el ángulo en decimal, grados, en una cantidad decimal de grados, a minutos. Y un último ejemplo que vamos a tomar aquí, vamos a considerar el ángulo de 15 grados, perdón, de 15,1248 grados. Y esto que está aquí, pues vamos a ver qué ocurre, cómo lo expresamos en términos de grados, minutos y segundos. De nueva cuenta, vamos a tomar aquí, vamos a anotar aquí que un grado son 60 minutos y que un minuto, a ver, a ver, que un minuto pues son 60 segundos. Y pues anotamos, hacemos el mismo procedimiento. 15,1248 grados, separamos la parte entera, 15 grados más 0,1248 grados. Esto que está aquí pues serían 15 grados más 0,1248 veces un grado, pero ese grado pues lo podemos escribir como 60 segundos. Escribimos 15 grados más 0,1248 que multiplica los 60 segundos, perdón, 60 minutos, y entonces 0,1248 que multiplica 60, pues nos da 15 grados más 7,488
minutos. Y este 7,488 minutos separamos también una parte entera, quedándonos con 15 grados más 7 minutos más 0,488. Y estos son minutos. Pero esto es equivalente a poner 0,488 de un minuto. Y ese minuto lo volvemos a escribir como 60 segundos, quedándonos como 15 grados más 7 minutos más 0,488 por 60 segundos. Y eso lo vamos a, pues lo sacamos la calculadora. Y esto de aquí nos queda 15 grados más 7 minutos más 29,28 segundos. Y como es usual, pues aquí no ponemos los más, ¿no? No ponemos la suma, simplemente escribimos los numeritos con sus unidades, quedándonos con 15 grados, 7 minutos, 29,28 segundos. Y por lo tanto, 15,1248 grados, 12,1248 grados, pues es lo mismo que decir que eh, 15 grados con 7 minutos con 29,28 segundos. Pues espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen su like, suscríbanse al canal. eh, Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Si consideran ustedes que pues, este contenido le puede ayudar a alguien de sus conocidos, compártanlo y cualquier duda, comentario o aclaración que tengan respecto a estos videos, pues bueno, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Ya en cuanto los dejen, pues ya tendré la oportunidad de leerlos y se contestará o se dará su respuesta, ya sea ahí mismo en la caja de comentarios o ya sea en un video a futuro. Muchas gracias, nos vemos, chao, chao.